Martín amaba a su hija, Sofía. Vivían juntos en una casa pequeña y acogedora. Era un hogar feliz, lleno de risas y dibujos pegados en el refrigerador. Pero no todas las partes de la casa se sentían alegres. En el cuarto de Sofía había una esquina. Esa esquina siempre estaba oscura. Incluso cuando el sol entraba por la ventana, la esquina seguía apagada. Parecía tragarse la luz. Sofía solía jugar en cada rincón de su cuarto. Construía torres con sus bloques y hacía fiestas de té con sus muñecas. Pero nunca jugaba cerca de esa esquina. La evitaba como si una pared invisible la mantuviera alejada. La esquina estaba junto a un viejo ropero de madera. El ropero era grande y proyectaba una sombra larga. Pero la oscuridad de la esquina era distinta. Era más profunda que una sombra normal. Se sentía fría. Si te parabas cerca, un escalofrío te recorría la espalda. Martín intentó arreglarlo. Puso una lámpara brillante ahí, con una pantalla amarilla y alegre. La luz titiló y luego se apagó. Cambió el foco, pero el nuevo hizo lo mismo. Era raro. Al final se dio por vencido, pensando que era solo un problema de cableado. No se dio cuenta de que la oscuridad no venía de la falta de luz. Era algo completamente distinto. Sofía empezó a hablar sobre la esquina. «Papá, la esquina me está mirando», decía en un susurro. Martín sonreía y la abrazaba. Le decía que solo era su imaginación. Le explicaba que las esquinas no pueden mirar a las personas. La arropaba y le leía cuentos de caballeros valientes y dragones amistosos. Esperaba que las historias espantaran sus miedos. Pero cuando apagaba la luz, dejando solo la pequeña lámpara de noche encendida, Sofía se quedaba mirando la esquina oscura. Sentía unos ojos sobre ella, ojos que no podía ver, pero sabía que estaban ahí, escondidos en lo profundo y frío de la oscuridad. Esa sensación crecía cada noche. La esquina parecía expandirse. La oscuridad se deslizaba, como tinta derramándose lentamente por el piso. Sofía se tapaba hasta la barbilla con las cobijas. Cerraba los ojos con fuerza, tratando de hacerla desaparecer, pero aún podía sentirla. Era una presencia pesada, un peso en el aire que hacía difícil respirar. Los sonidos alegres de la casa parecían detenerse en la puerta de su cuarto. Adentro, solo había silencio y la esquina que observaba. Martín notó el cambio en su hija, pero aún no entendía la causa. Solo sabía que las sombras en su cuarto empezaban a proyectar una sombra sobre sus vidas. Sofía ya no era la niña alegre que Martín conocía. Dejó de cantar mientras coloreaba. Empujaba la comida en el plato durante la cena, con la mirada perdida y preocupada. Aparecieron ojeras bajo sus ojos, como moretones suaves. Estaba cansada, pero luchaba contra el sueño. Cada noche era una batalla. Le rogaba a Martín que dejara la luz principal encendida. «Por favor, papá, no dejes que se haga oscuro», suplicaba, aferrándose a su camisa con sus manitas. A Martín le dolía verla tan asustada. Empezó a dejar la luz del pasillo encendida, su resplandor entrando al cuarto. Era un trato, pero no parecía ayudar mucho. Él mismo empezó a notar cosas extrañas. Escuchaba leves rasguños que venían del cuarto de Sofía después de que ella se dormía. Cuando iba a revisar, el cuarto estaba en silencio. El aire era inexplicablemente frío, sobre todo cerca de esa esquina. Encontraba los juguetes de Sofía en posiciones distintas por la mañana. Una muñeca en el suelo, lejos del estante donde debía estar. Una torre de bloques tirada. Le preguntaba a Sofía, pero ella solo negaba con la cabeza, los ojos muy abiertos por el miedo. «No fui yo», susurraba. «Fue la sombra». Martín era un hombre práctico. No creía en fantasmas ni monstruos. Pensaba que debía haber una explicación lógica. Tal vez la casa se estaba asentando. Tal vez eran corrientes de aire de la ventana vieja. Revisó todo. Selló el marco de la ventana. Buscó ratones. No encontró nada. Sin embargo, las zonas frías seguían ahí. Las cosas extrañas continuaban. El miedo de su hija era real.
y cada vez más grande. Se sentía impotente, era padre, y no podía proteger a su hija de algo que no podía ver ni entender. La preocupación lo devoraba día y noche. Una noche, mientras arropaba a Sofía, lo sintió él mismo. Al inclinarse para darle un beso de buenas noches, una ola de frío intenso lo envolvió. Venía de la esquina, se sentía maligna y antigua. Por un instante, creyó ver la oscuridad de la esquina moverse, tomando una forma más alta que un hombre. Era informe, pero tenía cuerpo. Un vacío en la tela del cuarto. Parpadeó, y ya no estaba. Solo era una esquina oscura otra vez. Pero el miedo no se fue. Por fin tuvo que admitirlo. Algo andaba mal en el cuarto de Sofía. Algo que escapaba a su comprensión. Desesperado, Martín decidió hablar con su vecina. Doña Elena era una señora mayor que había vivido en esa calle por más de 50 años. Tenía ojos amables y manos siempre ocupadas en su jardín. Parecía conocer la historia de cada casa, de cada familia. Martín la encontró cuidando sus rosas, su cabello plateado brillando bajo el sol de la tarde. Dudó un momento, sintiéndose tonto. ¿Cómo iba a explicar esto? ¿Cómo hablar de una esquina oscura y una sombra que observa sin sonar loco? Pero el miedo por Sofía lo empujó a hablar. Respiró hondo y le contó todo. Doña Elena escuchó con paciencia. No se rió ni descartó sus preocupaciones. Asintió despacio, con expresión seria. Cuando terminó, ella dejó sus tijeras de jardín y lo miró directo a los ojos. Hay casas que tienen memoria, dijo con voz baja y firme, y algunas memorias no son agradables. Se quedan en los lugares callados, en las esquinas oscuras. Se alimentan del miedo, sobre todo del miedo de un niño. Explicó que lo que él describía no era un fantasma, sino algo más antiguo, una entidad de sombra, una criatura que se siente atraída por la inocencia y se alimenta de emociones negativas. Estas cosas no son de nuestro mundo, continuó doña Elena, sin apartar la mirada. Existen en los espacios entre uno y otro. Son débiles, pero el miedo las hace fuertes. El miedo de tu hija es como un banquete para ella. Le dijo que los adultos casi nunca pueden verlas claramente. Los adultos han construido muros de lógica e incredulidad que los protegen. Pero los niños están abiertos, ven el mundo con ojos más claros. Y los animales, agregó, ven todavía más, viven más cerca de ese otro mundo. Pueden ver lo que se esconde en las sombras. Son guardianes naturales contra esos intrusos. Martín se quedó helado. Esperaba una explicación simple, tal vez una historia sobre los dueños anteriores de la casa. No esperaba esto. Sonaba a cuento de fantasía. Pero la seguridad de la señora era inquietante. ¿Qué puedo hacer?, preguntó en un susurro. Doña Elena sonrió, una sonrisa pequeña y sabia. Necesitas un guardián, dijo. Necesitas un vigilante para el vigilante, una criatura de luz para pelear contra la de oscuridad. Necesitas un gato, si puedes, que sea negro. Son los mejores para ver lo que acecha en la noche.